Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Florencia Inca Urgarat y bueno, me presento brevemente. Soy doctora en antropología social por la escuela IDAES, UNSAM, y bueno, también tengo un máster en salud pública por la Universidad de Tsinghua por medio de una beca IES. Y actualmente tengo una beca postdoctoral de CONICET y también me desempeño como profesora adjunta en la Universidad Nacional de Mar del Plata en la asignatura de Socioantropología de la Salud. Voy a compartir brevemente la pantalla, como bueno, para empezar con esta ponencia que se titula Cuidados y roles de género en familias chinas migrantes y bueno, algunos aportes o reflexiones desde la antropología de la salud, que es dentro de la antropología social en el área en la cual me especializo. Bien, contarles brevemente de dónde surgen estas reflexiones, justamente a partir de una investigación de tipo etnográfica con familias migrantes chinas, tanto en las ciudades de Mar del Plata como de Buenos Aires, y también, bueno, con una estancia académica en el año 2018 en la República Popular de China. Y el área de indagación tuvo que ver con los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado. Y tiene que ver porque, como les comento, sigo trabajando con otras líneas, pero en lo que sería mi beca postdoctoral. Y es aquí que planteo algunas reflexiones en lo que tiene que ver con ciertas características salientes de estos procesos de salud, enfermedad, atención que llevan a cabo los migrantes, que tienen que ver con los roles de género, ¿sí? Puntualmente lo que tiene que ver con el rol de la mujer en estas prácticas de cuidado, tanto propias como así también de los otros miembros de la familia, sobre todo los niños. Bien, voy a compartir en pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, obviamente en este ámbito no me voy a detener, pero bueno, sí contarles un poquito que dentro de este ámbito en el cual hice trabajo de campo, quizás el más rico es aquel en donde se despliegan lo que tiene que ver con las prácticas de autoatención, también llamadas de autocuidado dentro del ámbito doméstico, ¿sí? Donde, como les comentaba, puedo hacer trabajo de campo. Y hay una cierta distancia entre saberes y representaciones sobre el cuerpo y los procesos de salud, enfermedad, atención, si tomamos como quizás como parámetro lo que tiene que ver con los saberes, ¿sí? De la llamada medicina occidental, que es, o por lo menos planteada así en términos nativos, que es quizás con la que estamos más familiarizados. Donde se puede notar más esta distancia, ¿sí? En donde hay ciertos conocimientos propios, ciertos saberes, como digo, que van a marcar una clara distancia entre cómo pensamos el cuerpo y cómo pensamos las formas de atender a nuestros problemas de salud, tiene que ver entonces con estas prácticas de autocuidado, ¿sí? Que se dan dentro del hogar de muchas de las familias chinas, con esto que llamamos Chong-I o medicina china, ¿sí? En términos nativos, donde, como digo, hay ciertos saberes, ciertos principios rectores que, si bien las personas no llevan a cabo medicina china dentro de sus hogares, pero bueno, sí toman ciertos saberes para prácticas tanto de prevención, de diagnóstico y también de tratamiento. Dentro de este ámbito de la autoatención, es lo que yo puedo ir viendo a partir de mi trabajo de campo es que se van configurando diferentes itinerarios terapéuticos, es decir, aquellas trayectorias que todas las personas vamos configurando para responder a nuestros problemas de salud. Y había como ciertas, y de hecho se presentan ciertas, como ciertos intersticios, ¿sí? Que dan cuenta de una heterogeneidad al interior de la diáspora china, por supuesto, en términos intergeneracionales, de nivel socioeconómico, muchas veces también de nivel de instrucción, y por supuesto en términos de género, que es aquí donde me voy a detener en esta ponencia. Por supuesto, hay un diálogo, sí, constante, sí, de forma transaccional, dialogada justamente, y a su vez también diferencial con lo que llamamos medicina occidental, o en términos chinos, Xi. Por supuesto, lo que tiene que ver, por ejemplo, en el ámbito de la automedicación, ¿sí? Tanto como realizamos nosotros, ¿sí? Y prácticas de atención ante lo que podríamos considerar como padecimientos agudos en contraposición a los crónicos, donde en general hay una mayor tendencia a elección a prácticas vinculadas con los saberes chinos, ¿sí? Eh, o a su vez también, por supuesto, con las prácticas preventivas. A mí lo que me sirvió muchísimo, que como yo tampoco lo voy a
no lo voy a desarrollar en esta ponencia, pero sí para que tengan una idea que el conocimiento de idioma chino me facilitó muchísimo en términos de comprender, si esto de utilizarlo como una herramienta del orden de lo metodológico para acceder a muchas de estas cosmologías nativas, sí, como digo, en términos de sus propios parámetros, ¿sí? Y más allá, como digo, de esa estancia en China que me permitió ver un poco cómo era este diálogo entre estos dos, en principio, grandes saberes, también este diálogo lo pude ver a partir del trabajo de campo en Argentina, en estas dos ciudades principalmente que les comentaba. Y sobre todo lo que tiene que ver con las reconfiguraciones y cómo suceden estos itinerarios terapéuticos dentro del contexto migratorio, que va a ser, por supuesto, muy diferente o en parte diferente a lo que sucede en la sociedad de origen, ¿sí? Tanto en lo que son prácticas de prevención como de cuidado de la salud. Y también ciertas reconfiguraciones en lo que tiene que ver con la esfera familiar. Si bien yo hice un trabajo de campo con una heterogeneidad, ¿sí? Como les decía, en términos de intergeneración, de procedencia geográfica también y de género, la mayor población con la que hice trabajo de campo tiene que ver también con cuestiones de la diáspora china en Argentina, que hay una, como ustedes saben, una mayor predominancia de inmigrantes de la provincia de Fujian que se dedican al ámbito del supermercadismo. Bueno, en estos ámbitos es muy común que convivan familias extendidas, con primos, con hermanos, con sobrinos, ¿sí? Dentro del mismo edificio suelen convivir varios núcleos familiares, ¿sí? De los cuales no están todos presentes, puede ser quizás que el esposo está en Singapur o mismo en Fujian, o los nietos o los abuelos, ¿sí? Entonces, bueno, se van formando como especie de familias ensambladas, en donde, como les digo, a partir del trabajo de campo, di cuenta de que hay una clara predominancia en lo que tiene que ver con el rol de la mujer en estos procesos de salud, enfermedad, atención. Bien, por un lado, entonces, el rol de la mujer que les comentaba, sí, es muy notoria, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la atención, ¿sí? En lo que son los centros de salud, ¿sí? De hecho, es muy común. Yo hice trabajo de campo en dos CAPS, que son estos centros de atención primaria de la salud, también con familias chinas. Y bueno, era muy común ver que a las consultas iban las mujeres, ¿sí? No iban, en algunos casos iba por ejemplo, los padres, ¿sí? En lo que tenía que ver con los controles de desarrollo infantil y demás, pero en general era la mujer acompañada de una nana, que en general son ciertas señoras de unos 50, 60 años que son contratadas por las familias chinas, son mujeres argentinas que cumplen la función a veces de niñera, pero bueno, también tienen un rol bastante, que es muy interesante, quizás queda para otra instancia. Em, pero bueno, en general van o acompañadas de estas nanas, que son argentinas, que no saben chino, pero bueno, igual tienen su rol de asistencia en esos momentos, o a su vez de otras mujeres, que puede ser muchas veces o la madre, si está presente, la suegra, también eso es un rol muy importante, el rol de la suegra. Y si no, como de alguna prima, alguna paisana, ¿sí? Como ellos utilizan, ¿sí? Tanto paisano como paisana. Lo que tiene que ver con las prácticas de crianza y cuidado dentro del hogar, ¿sí? Cuando algún niño se enferma, o con las prácticas cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, con la práctica de alimentar a los niños es muy común, eh, por ejemplo, cuando he participado de cenas y demás, que ellas no solo que cocinan muchas veces, quizás que los hombres en eso colaboran, pero en lo que tiene que ver con el momento de alimentar a los niños, todas las mujeres van a otro salón, los alimentan y después ellas se suman a la cena que ya comenzó, ¿sí? Con los hombres, ¿sí? Luego ya se suman, pero bueno, está muy diferenciado, ¿sí? Que el hombre quizás ya descansa, ¿sí? Mientras la mujer sigue haciéndose cargo de estas prácticas de cuidado hasta que acuestan a los niños. Y esto es muy interesante, que tiene que ver con ciertas prácticas de salud propias de lo que podríamos llamar el cuidado de salud más del orden de lo femenino, por ejemplo, con las prácticas del puerperio o con lo que tiene que ver con la menstruación. ¿Sí? También hay una circulación de saberes que sea de forma intergeneracional entre mujeres, ¿sí? Justamente que
que bueno, justamente se va generando este know-how de, bueno, de qué hacer, ¿sí? Para prevenir ciertos padecimientos durante el periodo de la menstruación, que tiene que ver con esto que yo les hablaba al principio, de las diferencias de representaciones, en lo que tiene que ver con la construcción del cuerpo, donde hay una clara división entre energías, entre esto que llamamos chi, yin y yang, ¿sí? Donde, bueno, hay ciertos periodos dentro del ciclo vital de la mujer con cierta predisposición a una mayor vulnerabilidad, ¿sí? A que cuando perdemos sangre, sea por menstruación o sea por el parto, si esto el periodo del Suodwietz, que es tan importante de hacer este mes completo, ¿sí? De cuidados, ¿sí? Para recuperar una de las dos energías, en este caso la energía yang, que es la que se perdió o la que se disminuyó. Entonces, bueno, hay que hacer ciertas prácticas en donde ahí sí son las mujeres las que se encargan entre ellas, ¿sí? En el contexto de origen muchas veces es la suegra o la madre, ¿sí? Y en el contexto migratorio, como justamente no es tan común quizás que esté la madre o la suegra, muchas veces termina siendo muy estas otras paisanas que terminen bueno, justamente colaborando en este periodo de sumo cuidado, que es el periodo de posparto, ¿sí? Y obviamente de forma mucho más pequeña, ¿sí? En lo que tiene que ver con el periodo de la menstruación. Y también lo que pude notar justamente en este contexto migratorio que cambia muchísimo lo que tiene que ver con las redes de apoyo que van generando estas mujeres, es que también pude dar cuenta de una reconfiguración de esto que ustedes probablemente conozcan, que es esto de la piedad filial, si este valor confuciano, si tan importante hasta en la sociedad contemporánea de China, que es todo el xiao, ¿sí? Este del deber bueno, que puede ser explicado de muchas maneras, pero que tiene que ver este, mm, con este respeto y con este cuidado que puede generar diferentes como, formas en lo que tiene que ver con los vínculos, pero puntualmente dentro de la familia, lo que tiene que ver con el respeto hacia el marido y lo que viene en el paquete con el marido, que es esta familia, ¿sí? Incluida la suegra, ¿sí? Entonces, por lo que yo veía, o en muchísimos casos, había como cierta disonancia, esto que también yo les planteaba de lo intergeneracional, donde se generan ciertos choques o ciertas tensiones entre la familia, entre las generaciones más jóvenes, que muchas veces son chicas de 20, 30 años a lo sumo, con, bueno, estas suegras quizás que tienen otros conocimientos, otras formas también de practicar el cuidado de los nietos, ¿sí? Bueno, cómo se van rompiendo ciertas cuestiones en el contexto migratorio, que ellos explican que en China eso no podría suceder nunca, por ejemplo, hablar de la suegra, perdón de la palabra, como vieja hincha pelota, ¿no? O entre otras cosas, que van rompiendo un poco también, como digo, esa red de apoyo y les permiten en el contexto migratorio generar otro tipo de redes, incluso muchas veces con amigas argentinas que también ellas mismas van generando, ¿sí? Se amplía y se reconfigura entonces esta estructura familiar que muchas veces uno lo piensa como algo, esto que muchas veces es visto más desde un punto de vista esencialista, de lo cultural como equipaje. Bueno, justamente esto acá se rompe, ¿no? Al contrario, este tipo de prácticas y de reconfiguraciones de prácticas, de saberes y de transmisión de saberes, nos habla entonces de un proceso en realidad que es mucho más dinámico, en constante modificación y no entonces como una estructura homogénea e inalterable. Bueno, espero que haya sido algo ameno, más allá de que no tengamos el espacio para, bueno, debatir, para encontrarnos físicamente. Espero poder estar presente en alguna otra edición de este hermoso congreso. Así que les dejo un saludo desde Mar del Plata. Muchas gracias nuevamente a, bueno, a todas las personas del IRI y, bueno, como digo, espero que nos veamos pronto en algún momento. Saludos.